salí del colegio diciendo, no soy buena en mate. Profes de mate me van a disculpar. Pero de verdad no sentí que era buena en mate, sentí que era muy difícil. El mundo me estaba diciendo que era muy difícil y justamente ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería no, porque no llevo ingeniería en el colegio, ¿no? Pero te puedo asegurar que podría haber salido del colegio diciendo soy malaza para esto. Creo que es un tema de nuestra sociedad, nuestro sistema educativo. Creo que es un tema de estereotipos de género súper fuertes. Les damos la bienvenida a la cuarta temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE. Soy Carla Gamberini, CEO de Más Educación PE, y hoy vamos a estar hablando de mujeres y educación STEM. ¿Qué significa educación STEM? STEM son las siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas disciplinas son las bases de muchos avances tecnológicos que vemos en la sociedad, así como de muchos descubrimientos y productos que efectivamente usamos en el día a día. Todos son creados por procesos de ciencia y luego usados pues, para la funcionalidad de las personas. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes de STEM, particularmente en Latinoamérica y en el Perú? En el Perú tenemos una brecha muy grande entre mujeres y hombres que estudian disciplinas STEM. De hecho, SUNEDU reporta que en carreras como automatización, electrónica, matemáticas, solo 10% de matriculadas son mujeres. Esto es un problema porque efectivamente las mujeres no están accediendo a estas disciplinas y habría que preguntarnos por qué. Pero además es un problema porque no están participando de la creación de productos de ciencia. No están participando de la creación de tecnología, cuando esta tecnología y esta ciencia también tiene que responder a las necesidades de las mujeres. Y de eso vamos a hablar un poco hoy y vamos a ver qué podemos hacer desde la escuela, si es que algo podemos hacer para transformar esta realidad. Para hablar de esto, hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales, a las cuales además sigo en redes sociales y me encanta su contenido. La primera es Jimena Ceballos. Jimena es profesora de educación inicial y educación primaria. Además es especialista en introducción del juego al aula y es creadora de contenido en una cuenta de Instagram que seguro conocen, que se llama La Pobresora. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Carla. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Hablar, ya te he dicho que es mi cosa favorita en el mundo y si es de educación, muchísimo más. Así que fascinada. Gracias por estar aquí, Jimé. Y también nos acompaña una mujer STEM, Valeria Aliaga, que es física, es emprendedora y es creadora de contenido también en Instagram, una apasionada por la ciencia y el desarrollo personal. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Carla, mucho gusto. Igual, Jimena, súper feliz de estar acá y poder compartir mis experiencias, mis motivaciones y cómo poder despertar la curiosidad en las demás personas. Gracias, Valeria, es un gusto tenerte aquí. Entonces yo quería empezar un poquito preguntándoles a ustedes justamente por esa experiencia. Jimena, cuéntanos cómo te interesas por el tema de la educación, por el tema STEM y cuáles son tus primeras impresiones de este tema de STEM en el aula, por ejemplo. Bueno, yo, la educación, creo que, ¿cómo me intereso por la educación? Creo que es porque mi mamá es educadora y era como el contexto del que yo veía. Y eso me parece importante porque finalmente a lo que los niños están expuestos es un poco lo que los niños y las niñas construyen, ¿no? Entonces, en mi caso, vivir en un entorno de educación me motivó y me llevó hacia la educación, ¿no? Y creo que eso aplica un montón también para el mundo de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería, de la matemática y en general de todo, ¿no? El contexto es como un tercer maestro, ¿no? Entonces, lo que vives, la cotidianidad y el ambiente en el que te mueves es lo que finalmente te va llevando hacia, ¿no?, a los intereses y finalmente las habilidades que necesitas para ir construyendo tu vida adulta también, ¿no? Totalmente, por eso siempre hablamos de
de las referentes, ¿no? Lo importante es tener referencias. Entonces, en tu caso, claro, tú estudias educación porque tienes una madre que era tu referente. Y en el tema de la ciencia pasa, y aquí Valeria me vas a contar tu experiencia, pero pasa mucho, y esto la estadística lo dice, es que no hay tantas referentes en ciencia. Entonces, a veces las mujeres no eligen por esto porque no son visibles estas referentes. ¿Cómo fue en tu caso la experiencia y cómo fueron tus referentes? Bueno, en mi caso yo no tuve referentes mujeres, como tú dices, no hay muchas científicas. Por ahí, pues, a la edad que ya estaba saliendo del colegio, buscaba información sobre astronomía, veía que no había nada de astronomía acá en el Perú y me orienté a lo que es física para luego poder especializarme en algo de astrofísica o astronomía. Pero como tú dices, no encontré mucha información. O sea, si bien había acceso a información, no había tantos detalles, o sea, de dónde sacar yo esa información, qué expectativas podía tener del futuro si estudiaba esta carrera. Solo me orienté porque en quinto de secundaria recibí educación en física en el colegio. Nunca antes había visto nada de física. Mi profesor era sanmarquino y era físico. Y dije, wow, o sea, si hay alguien que estudia esto. Y hacía la clase muy interesante. Muy pocos profesores hacen la clase interesante. Él trataba siempre de seguir lo tradicional, porque eso era lo que te dicen en el colegio que hagas, que veas el libro, que escribas en la pizarra, hagas los ejercicios. Pero él a veces se iba a otros temas, o sea, los ejercicios los trasladaba a la realidad. También un poco hablando del cosmos, y esas cosas me interesaban y decía, ¿cómo puedo saber más de esto, no? Y así fue como esa curiosidad me llevó a averiguar más y arriesgarme a una carrera de ciencias. ¿Y cuando elegiste esta carrera de ciencias, eras la única mujer en tu clase? Ya, debo decir que en mi base habían 66 personas que ingresaron, de las cuales solo 6 éramos mujeres. Entonces, cuando había esta primera reunión en la que todos estábamos en la facultad, claro, yo entraba y veía todos sentados, todos hombres, y yo me sentaba ahí sola y obvio todos volteaban a mirar como que, qué raro, ¿no? Claro, y esto es muy interesante porque... ¿Por qué hago esta pregunta directa? Porque hay estadística y hay estudios que han comprobado que las mujeres no es que no elijan carreras STEM porque llegan a la juventud y dicen, ay, no quiero, me interesa más la educación o la comunicación o la psicología o esto, sino que desde niñas se les forma para creer que las disciplinas relacionadas a matemáticas, ciencias, química, física, esto ya es cuando somos adolescentes, pero desde niñas, matemática y ciencias, son muy difíciles para ellas. Y el mensaje que se les da, usualmente en casa, y incluso en algunas escuelas, es, ay no, las mujeres tienen más habilidades para temas de comunicación, de ciencias sociales, pero matemática no importa si tienes un bajo promedio. Y de hecho hay estudios que dicen que desde los 6 años las niñas empiezan a tenerle miedo a esto y se genera estrés. Cuéntame, Jime, con tu experiencia con los niños y niñas que tienes, ¿cómo funciona? Bueno, me hace un montón de sentido lo que dices. Primero porque yo creo que soy parte de esa estadística. Yo también. O sea, yo salí del colegio diciendo, no soy buena en mate. Profes de mate me van a disculpar. Pero de verdad no sentí que era buena en mate, sentí que era muy difícil. El mundo me estaba diciendo que era muy difícil y justamente ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería no, porque no llevo ingeniería en el colegio, ¿no? Pero te puedo asegurar que podría haber salido del colegio diciendo soy malaza para esto. Creo que es un tema de nuestra sociedad, nuestro sistema educativo. Creo que es un tema de estereotipos de género súper fuertes. Y me hace reflexionar mucho en el punto de partida, ¿no? En la primera, o sea, algo que estudiamos mucho en primera infancia y que lo vemos, en verdad, todo el tiempo es todos tenemos la capacidad de ser curiosos. Todos somos seres humanos curiosos, ¿no? Y en la primera infancia lo ves y es indistinto si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Y hay un momento en la vida en donde esa curiosidad como simplemente se va apagando y son muy pocos los que siguen avanzando en ese pensamiento indagador, ¿no? Y no sé, pienso como en una carrera y como vamos cayendo los golpeados por el sistema educativo, los golpeados por esos estereotipos y por ahí que salen 6 que fueron como Valeria a estudiar física, ¿no? Pero no somos muchos, ¿no? Y creo que fallamos, ¿no? Como sistema le fallamos a la infancia en no desarrollar justamente esta curiosidad, porque para mí
como hay 3 pilares de la educación, sobre todo en primera infancia, pero creo que deberían sostenerse a lo largo de toda la vida de educativa, ¿no? Es vínculo, juego y curiosidad. Son 3 cosas que sostienen la educación y sin eso no hay nada realmente, ¿no? Una educación, impartir educación sin vínculo, en verdad no lo vuelve significativo y pasará al olvido y será conocimiento inerte y chau, ¿no? Como te lo olvidarás para siempre, ¿no? Sin esa curiosidad que se despierta, que motiva la indagación y la investigación y que fomenta el pensamiento crítico, lo olvidas, no lo registras ni siquiera, no te haces preguntas, no quieres saber más del tema, ¿no? O sea, aprendí, no sé, me invento, logaritmos, no puedo explicar nada más de los logaritmos, y acaba tu bimestre, acaba tu semestre y nunca más lo volviste a ver y yo te puedo decir, aprendí logaritmos en el colegio y ahí cuando entré a la universidad me tomaron logaritmos y yo casi me muero cuando lo vi en el examen de ingreso. Totalmente. Y lo acababa de estudiar. Y luego salen estos memes que es como usar el teoría de entrenar en Pitágoras en la vida. Cero. O sea, cero. Por las puras. Pero claro, te apuesto que sí hay espacios para usarlo, pero es que por eso decía, como sistema fallamos, porque tiene que haber un momento para que puedas usar todos estos conocimientos, pero sobre todo todas esas capacidades, correcto, ¿no? Porque finalmente, ¿cuál es la fórmula de, no sé, velocidad, tiempo, distancia? Ya, si no te acuerdas la fórmula, lo vas a ver en internet. Para eso tenemos la tecnología como un aliado, pero sentirte capaz, ¿no? de resolver problemas desde la física, desde la química, entender cosas matemáticas, darte cuenta que las matemáticas están en todo lo que te rodea, esa es la responsabilidad de la escuela, ¿no? De generar realmente espacios de exploración, de juego, de descubrimiento y sobre todo de abrazar a la curiosidad, que además todos los niños vienen con eso. No lo tienes que fomentar, ya está ahí. Entonces, tener eso como punto de partida me parece importantísimo. Yo creo que justo el factor de la curiosidad y como dices, ¿en qué momento pasa que una persona deja de ser curiosa? Un niño sigue toda su niñez, luego adolescencia, y luego ¿en qué momento se deja de preguntar o cuestionar por las cosas que hay en su alrededor? Y lo que a mí me parece que pasa es que en realidad uno tiene preguntas que se los puede decir a sus padres, que se los dice quizá a un profesor o a alguien mayor, como que, oye, ¿por qué el cielo es azul? O ¿por qué el césped es de este color? O cualquier cosa, por más mínima que sea. Y uno en realidad son cosas que están en tu entorno, pero tú no sabes la respuesta, aunque seas adulto o de la edad que seas. Y como no sabes, le dices a un niño, oye, no preguntes esas cosas, o sea, ¿qué importa? Claro, se vuelve incómoda la pregunta, ¿cierto? Los adultos agarran y dicen como... O sea, y esto incluso se ha visto en muchas películas y en muchas escenas de la idea del niño antipático y el niño pesado. Curioso. Es este que claro, pregunta mucho, que es curioso. Claro, el niño preguntón, como ya apaguen al niño preguntón, ¿no? Exacto. Retírenlo un ratito y es su naturaleza. Exacto. ¿no? O sea, y si se dan cuenta, nuevamente, volviendo al estereotipo, el preguntón siempre es el hombre. Siempre. ¿Hemos visto en películas o muchas series que sean la niña la preguntona? No, y si la niña es preguntona es pesada. Incómoda exacto, es más incómoda todavía. Entonces, claro, es súper interesante esto que dice Valeria, la curiosidad. Y cuéntanos, por ejemplo, para ti, en tu experiencia personal como mujer que elige STEM, ¿cuál fue esa ruptura? ¿Cuál fue ese momento donde tú sí dijiste, déjenme preguntar, déjenme ir a ver qué es la física y quiero quedarme aquí? Más allá que la física, yo de por sí siempre me he hecho preguntas y las veces que me hago las preguntas he buscado las respuestas con mis métodos. Pero algo que tenía muy presente es que en el colegio usualmente si tú tienes preguntas, te da vergüenza preguntar porque tus compañeros o la misma profesora te pueden mirar como que, oye, ya expliqué esto, ¿por qué te lo tengo que explicar de nuevo? Entonces tú vives con ese miedo de que no, se van a reír de mí, por eso no voy a preguntar mejor nada. Y no solo me ha pasado esto en matemática o en ciencia, sino también en, por ejemplo, en religión, que yo tenía muchas dudas, que quería absolver y no podía, porque finalmente es como que no debes preguntar eso, o sea, no preguntes nada. Y bueno, ya llega un punto en el que yo creo que ya casi terminando el colegio me di cuenta, y es que yo no tengo por qué avergonzarme de tener curiosidad y de preguntar, y simplemente hacía las preguntas. Ya si tenía que buscar al profesor o a la profesora en un momento aparte, iba y preguntaba, oye, no entiendo eso, por favor explícame. Y bueno, y ahora cuando he dado talleres a niños, también les digo, pregunten. O si yo tengo una pregunta y ellos tienen una respuesta que la sacan no sé de dónde porque son súper creativos, quiero que la compartan.
así se confundan. No decirles, oye, no, está mal lo que dices, sino, está bien, hay que compartir, esto es lo que tú piensas, esto es lo que ve la otra persona, y finalmente juntar esos conceptos que ellos tienen para recién darles la teoría o el concepto real, ¿no? Pero siempre es importante fomentar que ellos tengan esa curiosidad, ¿no? Y te escuchaba y pensaba como qué terrible es de alguna manera como asociar el hecho de hacerte preguntas como si fuera algo negativo, ¿no? O sea, porque finalmente preguntar es algo maravilloso, ¿no? Y yo me hacía eco porque justo hace poco estuve escuchando el podcast, justo les comentaba antes, de Melina Furman, esta científica argentina que tenía dentro de su fundación una cosa que se llama la clínica de preguntas, ¿no? Y hablaba mucho sobre la importancia de hacerte buenas preguntas, porque también no solamente es el estereotipo de preguntar es malo, preguntar es de tontos, preguntar es de gente que no presta atención, que finalmente no es así. Correcto. Y sabemos que no es así, pero en el día a día no se aterriza a la práctica. Y hablaban de las preguntas fácticas, como estas preguntas que puedes resolver, ¿no? Como casi que de comprensión lectora, ¿no? No sé, leer los 3 chanchitos y preguntar quiénes son los personajes. Preguntas que de todas maneras vas a poder responder porque la información está ahí, versus preguntas, ¿no? Abiertas para cuestionarte realmente, ¿no? Y qué diferencia hay entre preguntar qué y preguntar por qué, ¿no? O preguntar dónde y preguntar de qué manera. O sea, es un mundo de diferencia, ¿no? Correcto, no. De hecho, desde no todos sabrán, pero mi pregrado fue en filosofía. Y mi maestría fue en educación y me dedico a educación hace 13, 14 años, pero mi pregrado fue en filosofía. Y una de las cosas básicas en filosofía, y esto es para crear conocimiento, no es la respuesta, es la pregunta. Y ya desde Aristóteles decía que una de las capacidades más fundamentales que permiten la disrupción, la transformación y la creación de ciencia es la capacidad de sorprenderse. Y para tener la capacidad de sorprenderse, hay que preguntar. Porque efectivamente, si yo veo la realidad como siempre la veo y no tengo la capacidad de sorprenderme ante los hechos que pasan frente a mí, no tengo la capacidad de cambiarlos. Y eso finalmente es la creación en STEM. Es la posibilidad de ser curioso, de decir, ¿qué pasa si esto fuera de una manera diferente? Y como tú dices, no son preguntas fácticas, ¿no? No es como, ¿cuál es el nombre de esto? Sino es, ¿qué pasa si esto fuera así? ¿Qué pasa si la realidad política en la que vivimos fuera diferente? ¿Qué pasa si la realidad de la tecnología en la que vivimos no tuviéramos pues un walkie-talkie, si no pudiéramos tener un celular? Y así se crea ciencia, con la pregunta. Entonces es súper interesante cómo desde muchos espacios sociales se limita esto, y se les limita a los chicos desde muy, muy chiquititos, cuando en realidad debería ser la invitación más grande para poder crear, transformar y ser disruptivos, ¿no? Y la disrupción no siempre es negativa, por cierto. Entonces hablemos un poquito de ¿qué podemos hacer para fomentar esta curiosidad y estas preguntas? En tu caso, Jime, es desde el aula. En tu caso, Valeria, por ejemplo, desde los proyectos que trabajas con niños, y de repente comenzamos por ahí. ¿Cómo fomentas esto en los espacios de construcción con los niños y niñas? Como tú dices, es importante el factor sorpresa, ¿no? Que ellos se puedan, al momento de ver algo nuevo, que ellos se puedan sorprender, y eso es lo que hace que ellos despierten su curiosidad. Entonces, para mí algo importante y que he desarrollado también en los talleres con los niños es experimentar y que ellos utilicen sus manos para poder hacer las cosas. Entonces, como que explotar la parte de sus sentidos para que ellos se puedan conectar con la ciencia. Entonces, algo principal diría que es la experimentación. La ciencia siempre vas a poder experimentar experimentos que has visto siempre, como el volcán, hasta poder hacer también maquetas y que ellos puedan crear sus proyectos. Y ahí entra también el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que es tan importante para que ellos puedan conectar estos conocimientos que son tan abstractos, como Jimena comentabas, lo del desplazamiento, la velocidad, o sea, y finalmente el logaritmo, ¿en qué lo utilizo en mi vida, ¿no? Por eso uno no lo aprende, porque no puede conectarlo con su realidad. Y por eso es importante, con los niños que he trabajado, es que hacerlos que ellos se conecten con esa realidad, con su entorno. Y como digo también en los videos que hago, que finalmente la ciencia está en absolutamente todo lo que te rodea. Lo que tenemos nosotros ahorita a nuestro alrededor, las luces, las cámaras, el teléfono, todo es ciencia. Entonces, simplemente es preguntarte el por qué de esto, ¿no? La diferencia de cómo cambia el sonido de la ambulancia mientras avanza. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y eso es lo que se fomenta en los niños, ¿no? También a través de videos, a través de fichas,
Jimena, como tú dices, es importante los juegos, entonces también con las docentes que tenemos trabajamos con juegos didácticos para que ellos puedan aprender, ¿no? Qué interesante. Y Jimena, desde las aulas, ¿cómo trabajas tú el tema del juego, del STEM? Es que, bueno, en inicial, o sea, por la propuesta, ¿no? Y creo que además me gusta que sea así, todo está como integrado, ¿no? Todas estas áreas curriculares están integradas. Entonces, cuando tú piensas o planificas una experiencia de aprendizaje, estás pensando en todos los matices, ¿no? Y donde tienes la oportunidad de meter un poquito de mate, meter un poquito de ciencias, darle oportunidad para fomentar, ¿no? Habilidades comunicativas, y vuelves, no sé, una experiencia de aprendizaje algo súper completo y súper complejo, ¿no? Y creo que ahí es un llamado a las maestras y maestros de educación inicial que primero se sienten a observar, ¿no? Que sepan que son los primeros referentes. O sea, si yo me siento a observar, fomento observación. Claro. Si yo me hago preguntas, fomento preguntas. Si yo exploro, ellos exploran. Si yo juego, ellos juegan, ¿no? Entonces, el rol que tiene el docente ahí es fundamental, porque es para modelar lo que buscas, pero también para inspirar. Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, el poder transformador de un educador no tiene límites, porque lo que hago yo hoy día en mi clase, no sé hasta dónde va a llegar. No tengo idea, se acaba el año, se van los chicos y ¿qué pasará? Y pienso en quién habrá sido la maestra que tuviste, Vale, en algún momento que promovía las preguntas y que de alguna manera como fomentó tu curiosidad, y de repente no era una sola, de repente fueron varias, de repente no te acuerdas, de repente fue tu Miss de Nido 3 y qué habrás hecho cuando tenías 3 años, pero en algún momento hubo una persona en tu vida que no sé cuál es la palabra, que ¿no? no Pero te limitó, ¿no? Eso, que no limita la pregunta. Y te dio un espacio seguro para preguntar, lo cual es bien importante, y estaba pensando en esto que hablabas del docente, porque el docente y la docente no tiene solo un rol de enseñar un concepto, y esto es lo importante, ¿no? O de construir una competencia desde una planificación curricular. No es solamente eso, sino que tiene un rol súper importante que en su persona encarne ese referente de la pregunta, de la inspiración, de la curiosidad, de la posibilidad de que los niños y niñas jueguen, ¿no? Entonces imagínate una docente así súper estricta que no deja hacer nada, ¿cómo van a querer jugar libremente? Y van a empezar a vincular el juego con algo negativo. Entonces es como tan importante, y a la vez qué duro, ¿no? O sea, qué duro que ese es el rol tan grande que tiene un docente que puede impactar. Y así como... ¿no? Es una responsabilidad súper grande también, ¿no? Y ahí solamente quería agregar como el conocimiento y la formación inicial docente, ¿no? Totalmente. Como aprender realmente desde que estudias la carrera de educación, tener claro cuáles son los pilares de educación, que era lo que decía antes, y darle cabida, ¿no? Cuando aprendes sobre curiosidad, entender que respondes a estímulos. Ustedes hablan de la sorpresa, pero también hay otros 3 estímulos que despegan curiosidad, ¿no? Lo nuevo, porque la sorpresa puede ser algo que yo esperaba que fuese de una manera y terminó siendo otra cosa, ¿no? Lo nuevo, lo que nunca he visto, ¿no? Y nosotros construimos esquemas mentales sobre esquemas que ya existen, pero cuando tienes un año no hay ningún esquema. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Y entonces tenemos la novedad, la sorpresa, lo complejo, cuando de pronto estoy haciendo algo y se vuelve difícil. Y eso también, o sea, esa dificultad, esa complejidad también genera curiosidad. Es un estímulo bien rico, bien importante. Y a veces caemos en no, es que esto es muy difícil, son muy chiquitos, no hay que ponerles esto porque está muy difícil esto, muy complejo, ¿no? Y no, hay que enfrentarse a la complejidad para generar curiosidad. Y la otra es lo incongruente, con lo que cuando no te hace sentido algo, ¿no? Como hoy día nos pasó algo en el colegio que justo como siento que responde un poquito a eso. Nos encontramos una abeja en el patio de juegos. Y que por supuesto como los gritos, ¿no? Una abeja, salieron todas hablando. Y yo tenía la abeja y les digo, ¿por qué tenemos miedo de la abeja, no? Y fue como una aproximación a la naturaleza totalmente distinta. Y yo les dije como, ¿por qué piensan que la abeja da miedo? Y dijeron, es que pica. Me dije, pero la abeja no es que pica todo el tiempo. Claro.
Y fue para las niñas que estaban a mi alrededor, fue como, ¿qué? O sea, porque asocian de frente abeja, picadura, ¿no? Alergia. No de frente, es como que causa-efecto. Y no. No, Porque o sea, probablemente se les enseñaron en casa. exacto, ¿no? Pero te lo enseñan con, o sea, esto es difícil, esto es, no es, hay que tener cuidado, esto hay que tenerle miedo, a esto hay que tenerle distancia. Pero claro, crecen pensando que la abeja es un insecto malo. Y todo lo contrario, ¿no? Y pensaba como, no, ¿qué hacemos para que le pierdan el miedo a la abeja? Que es polinizadora y necesaria en el mundo. Y me quedé como dando vueltas a esa idea, ¿no? Como de frente lo asociaron como algo, no, la abeja no es un insecto malo y ya de frente pica. Nada más. No había más información, tampoco habían más preguntas al respecto, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué es lo que le toca al profe en ese momento? Claro. Y ahí es bien interesante ver el rol de la familia, ¿no? Porque así como les pueden decir que la abeja es un insecto malo, también les dicen que las matemáticas, pues, no hay problema si las jalan, no hay problema si tienen bajas notas porque son muy difíciles para ellas. Y en este sentido, Valeria, quería preguntarte a ti, por ejemplo, tú desde tu espacio de redes sociales, de tu comunidad que has creado, tienes la posibilidad de llegar tanto a adolescentes como a familias. Entonces, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo crees que se puede empezar a promover con las familias? Que empiecen a ver esto más como el juego, como la curiosidad y que lo vean como positivo. Yo creo que está el hecho de nuevo, o sea, tanto en el aula como en general, por ejemplo, a través de redes sociales, educar de una manera diferente, ¿no? Que sea algo más atractivo para todas las personas. Y sí me siguen adolescentes, jóvenes, personas adultas, algunos son educadores y otros son padres y educadores me han escrito, ¿qué puedo hacer? ¿Qué experimentos me recomiendas hacer en el aula? ¿Cómo puedo fomentar esa curiosidad? Y es importante porque muchos docentes quizá quieren cambiar las cosas, quieren hacer entretenida su clase porque sabemos que los estudiantes siempre piensan, ay no, ciencia y matemática, qué aburrido, que no entiendo nada y qué aburrido, y no es así. Entonces, a mí me puso feliz ver que sí hay docentes que se preocupan por eso, mientras hay otros que dicen, bueno, ya, voy a dar mi clase, voy a escribir en la pizarra y pues quien quiere anota, quien quiere no, y ya está. Y también hay padres, ¿no? Que se han interesado y los mismos se escriben porque quieren quizá que sus niños lleven estos talleres. Muchos padres inscribieron a sus niños, por ejemplo, en los talleres que daba y que dábamos otras docentes, y los niños estaban ahí obligados. Y decía, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba acá? No, que mi papá me puso. Y nada más. Y se rehusaban a aprender, como que se cerraban mucho, como si fuese algo aburrido a pesar de que se les mostraba otra alternativa de educación. Y me alegró ver que al final de los talleres, de los 4 o 5 talleres que llevábamos, muchos querían más, o sea, querían aprender de esa manera. Me acuerdo mucho de una niña que fue para un taller de matemática, porque lo dividimos igual en diferentes áreas, y al inicio ella estaba como que no entendía bien, ¿no? Y al final de toda la sesión siempre preguntábamos, ¿no? ¿Qué les ha parecido estos talleres? ¿Les ha gustado o no? Y una niña me dijo que siempre las matemáticas le había parecido súper difícil. Y me dijo siempre como si hubiese estado una vida en el colegio. Y en realidad era una niña de cuarto de primaria o tercero de primaria. Y me dijo, siempre las matemáticas han sido difíciles, pero ahora me ha parecido divertido hacerlo así. Y que de grande quiero ser como tú. Y yo todavía estaba estudiando física, pues y decía que... Y me sentí muy feliz y me gustó ver que, así sea una niña, pero yo digo, es una niña, bueno, de un taller de 10 niños. Y yo digo, ¿y si esto se replicara? O sea, si hubiesen más programas así, más talleres, ¿qué alcance podría tener, no? Qué importante es eso. Totalmente. No es solamente el qué enseñas, sino es el cómo lo enseñas. Y ahí quería introducir un poquito el tema de la tecnología, cómo la tecnología nos puede ayudar o no, ustedes me dirán, a trabajar el tema. Por ejemplo, yo también, Jimé, así como tú lo mencionaste, yo también soy de la estadística que no estudio STEM, porque probablemente desde niña nadie me lo incentivó, pero además porque también yo siento que soy pésima en matemáticas. O sea, que si no existiera el Excel, yo pues, no sé sumar, la verdad. Pero, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Reino Unido, colaboré con una organización que diseñaba videojuegos para aprender matemáticas. Entonces, que tú en vez de aprender pues el perímetro del triángulo con un profesor o profesora en una pizarra, lo aprendías con un juego de una momia que tenía que saltar así obstáculos y que iba construyendo triángulos con sus ángulos y sus perímetros. Yo aprendí ángulos ahí a los 30 y tantos años. Porque claro, o sea, siento que los recursos que usas son muy importantes
para promover también la curiosidad. El juego es muy importante. Y en ese sentido, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar? ¿Qué me dices de eso? Yo creo que la tecnología ha llegado a donde no ha llegado nadie más. Para mí es un gran aliado, ¿no? La tecnología es una aliada que es una fuente de información, ¿no? Pero no solamente pensando como en en internet, en libros, en videos, sino en la tecnología como en herramientas. O sea, por ejemplo, ahorita tengo en mi carrito de Amazon una lupa que tiene cámara. Ay, qué divertido. Entonces, lo que las niñas, bueno, y yo trabajo en un colegio de solo mujeres, ¿no? Pero lo que la infancia explora, lo registran. Con el super zoom, para ver el nivel de detalle, o sea, con la magnificación de la lupa, pero se registra como cámara, entonces luego lo puedes proyectar. Y eso ¿no? Hoy día vamos a explorar el jardín, ¿no? Y el contacto con la naturaleza. Y esa tecnología nos permite compartir esas observaciones y mirar a detalle y representar y preguntarte sobre las nervaduras de las hojas. Y, o sea, ¿cuánta gente en el mundo anda por la vida sin preguntarse nunca sobre las hojas? Pero qué rica, o sea, lo que te permite la tecnología es, vamos, voy a agarrar esta lupa y voy a pasearme por el jardín y voy a encontrar algo que me llame la atención, que de repente al ojo humano no lo voy a chequear tanto, pero con la lupa, ¿no? O sea, y pensaba en las impresoras 3D, ¿no? Estoy pensando en herramientas que yo he usado en el colegio, ¿no? Y la impresora 3D también fue la joven sensación en su momento. Y esta lupa maravillosa de Amazon, te estoy esperando. y creo que es bien rico, es bien interesante lo que la tecnología nos puede ofrecer, pero creo que también es el rol del adulto que acompaña a la infancia a entender y cómo encauzar el uso de la tecnología para bien, para seguir generando curiosidad, para resolver tus preguntas y que no sea solamente una fuente de información, sino fuente de nuevas preguntas, porque finalmente el ciclo de indagación es eso, ¿no? O sea, a partir de una pregunta, resolver para terminar una pregunta nuevamente, ¿no? Claro, totalmente. No, y de hecho acá cabe recalcar que lamentablemente estamos en un país donde además la mayor parte de docentes no van a tener acceso a tener este tipo de recursos tecnológicos, especialmente en la escuela pública, especialmente en la escuela de áreas rurales o vulnerables, donde ni siquiera a veces hay tanto acceso, siquiera a tener un equipo regular como una laptop, tienes la mínima conectividad del celular, ¿no? Pero entonces por eso cuando nos referimos a tecnología, claro, ese es el sueño, digamos. Claro, yo no estudié con eso y no creo que tampoco. muchos estudiantes del Perú puedan. Pero hay como, creo que recursos mucho más abiertos al que sí podemos acceder, tal vez desde un celular, tal vez desde un recurso libre, de plataformas libres, que sí nos podrían estar ayudando, ¿cierto? Y uno de estos recursos abiertos son, de hecho, el contenido mismo de redes sociales, ¿no? Ahí hay contenido abierto que podría ayudar a los docentes y a las familias. Entonces yo sí creo que es súper importante integrar esto para fomentar lo que habíamos dicho, ¿no? El juego, la curiosidad, el vínculo. Y en este sentido, Valeria, te pregunto, si tú tuvieras que decirme 3 elementos claves para fomentar esa curiosidad que tú usas en tus talleres de repente o que tú usas en tus redes sociales. Ya, yo creo que 3 elementos. Uno sería la experimentación, la conexión con el entorno y finalmente la réplica de esa ciencia, de esa tecnología, de lo que has aprendido con tu realidad, ¿no? ¿Nos explicas un poco más cómo funciona cada uno? Bueno, por ejemplo, en el caso de la experimentación, la primera parte es poder cómo despertar esa curiosidad en el niño para luego hacer que esa curiosidad pueda aprender el concepto conectándolo con su realidad. O sea, que existe esa conexión, que vea que sí es importante, que no es solo un concepto, no es solo una fórmula que se queda en el olvido o que debe olvidarlo, sino cómo esto se conecta con mi realidad. Y finalmente, si yo veo una deficiencia, si yo veo un problema desde mi posición, ¿qué cosa puedo hacer? Un problema del medio ambiente, un problema social, un problema de cualquier tipo, ¿no? Cómo este nuevo conocimiento, porque el conocimiento es poder, como lo saben, cómo ese conocimiento me puede ayudar a cambiar las cosas desde mi posición de niño, desde mi posición de joven o de adulto, ¿no?
Ya. ¿Y cómo funciona la réplica, por ejemplo? La réplica es eso mismo, ¿no? O sea, cómo ellos ese ya. conocimiento lo pueden replicar a su entorno y ayudar a cambiar las cosas. Ya, súper bueno. Y si tú, Jimé, tuvieras que decirnos 3 recursos que los docentes pueden usar, que de repente sean de mayor acceso y que puedan usar para fomentar esta curiosidad. Es que creo que todo lo tenemos en nosotros mismos, o sea, como docentes somos nuestra mejor herramienta, ¿no? Como decía antes, ser primero el primer modelo de científico para la primera infancia, ¿no? O sea, observar, hacerte preguntas, indagar, es el primer recurso que tenemos y no necesitamos comprar nada, pagar nada, acceder a ninguna plataforma, simplemente es hacer uso de nuestro cerebro, ¿no? Y de nuestro corazón y nuestra intuición y modelarlo, y mostrarlo, vivirlo en el día a día, porque creo que es el mejor ejemplo que tenemos. Después, creo que hacer el ejercicio, hacer las preguntas también, ¿no? Y creo que eso está súper bueno. Y simplemente como había una dinámica, yo me metí una vez a una plataforma que se llama Mystery Science, que es de países nórdicos, creo que es de Finlandia o de Suecia, por ahí, no sabría decirte, perdón, Mystery Science. Y me metí a la prueba gratuita que haces con tu correo de 14 días y empecé a ver un poco qué era lo que la plataforma ofrecía. Y me pareció súper chévere porque tenía un montón de experiencias, ¿no? que hablaban un poco de lo que decía Valeria, ¿no? Como cómo plantearlo desde la experimentación, activando los sentidos, todos los sentidos, no solamente lo visual, sino lo táctil, lo auditivo, o sea, hasta cómo detonar curiosidad a partir del olfato, ¿no? Entonces como, obviamente el tacto es como ese sentido principal y mira las texturas que hay y cómo se siente, pero hay tantas otras cosas que podemos hacer. Y dentro de esa plataforma había un ejercicio sobre preguntas también, ¿no? Y elige cualquier elemento, lo que tú quieras, la maceta, no sé. Yo me acuerdo que yo estaba en ese momento, me habían salido mis primeras canas. Y dije, bueno, vamos con todo. Lo estaba enseñando en la universidad y me saqué una cana y la puse ahí sobre una hoja y dije, bueno, ¿qué preguntas tengo sobre esta cana? Y las primeras preguntas que me hice fueron como, no sé, ¿por qué me salen? ¿No? Claro. Con un poco de desesperación. ¿Por qué salen las canas? Pero de ahí, claro, ¿por qué salen las canas? Pero me di cuenta que la cana era un pelo que se iba decolorando. Entonces, por cómo así el pelo tiene color y de qué manera se va decolorando y por qué tiene esta textura, por qué tiene este grosor. Y al final, de pronto, en menos de 10 minutos tenía una lista enorme de preguntas sobre las canas. Gente, no lo hagan porque es deprimente, pero, o sea, me llamó la atención el ejercicio y creo que eso es algo que los docentes deberíamos hacer. Creo que la mayoría de colegios nacionales, privados, públicos, tienen espacios de capacitación y yo creo que dedicarle, aunque sea una sesión de capacitación al año, a hacerte buenas preguntas sería valiosísimo, ¿no? Y sí, eso. Sí, no, de hecho es una experiencia súper rica la de preguntar e intentar seguir preguntando, ¿no? O sea, sin tratar de llegar a la respuesta clave. A veces creemos que la educación es eso, es llegar a la respuesta clave y luego ponerle una nota a esa respuesta, cuando en realidad es todo este proceso de hacerte las preguntas y de tener la capacidad crítica de repreguntar sobre eso, porque de ahí es donde viene la creación. Y eso finalmente es el enfoque STEM. Ese es el cómo seguir este método científico que Valeria explicaba y que hemos basado en la indagación, en la curiosidad para poder crear esto. Entonces, si yo les preguntara específicamente para mujeres, que sabemos que la estadística dice que hay una limitación muy fuerte de acercarse a la carrera STEM y hay prejuicios y hay estereotipos, ¿qué podríamos decirle a las familias que pueden estar haciendo en casa con las niñas para fomentar este juego y esta indagación? ¿Qué cosa particular? Lo principal que estuvimos hablando hoy diría que es la limitación. Borrar esa limitación y aceptar todas las preguntas. Es más, fomentar las preguntas desde el hogar. Y ahorita que tenemos tanto acceso a la información, puedes agarrar tu celular y si una pequeña te pregunta, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué las cosas son así? Espera, no sé, pero vamos a verlo juntos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacer eso? O sea, tú como padre, como educador, o como hermano mayor, o como lo que seas, ¿por qué no puedes agarrar tu celular y educarte tú también, ¿no?
Yo creo que principalmente es eso. Y yo ahí quiero sumar en qué importante el rol del adulto que le diga al niño, no sé, ¿no? O sea, el desconocimiento como una plataforma para generar conocimiento, ¿no? Hay muchos adultos que quizás se sienten un poco expuestos ante, no sé, cualquier pregunta y que te diga, y que tú tengas que decir, no sé. Es medio como tabú, ¿no? Oye, soy adulto, debería saber. Claro, debería saberlo, ¿no? Y que es este estereotipo del que hablamos de asociar las preguntas como algo negativo, ¿no? Entonces, sí, totalmente alineada contigo. Perder el miedo a que te hagan preguntas y sobre todo poder responder, no sé, vamos a investigar. Bueno, muchas gracias a ambas. Ha sido súper rica la conversación, creo, porque hemos trabajado esta parte del aula y esta parte de la formación de los más chiquitos que usualmente no trabajamos en este podcast. Así que muchísimas gracias a ambas. Este podcast va a venir además con un recurso educativo que vamos a crear para que podamos llevar estas experiencias que ustedes han dicho al aula. Y de hecho, Jimena, me encantaría invitarte a crearlo esta vez con nosotros. Por supuesto. Ay, feliz. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan. No se olviden de compartir este episodio con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares, especialmente si tienen niñas y adolescentes en el hogar, para nunca perder esta posibilidad de incentivar la curiosidad y el juego en ellas, para no alejarlas de estas disciplinas y no hacerles creer que no son suficientemente brillantes. Lo son y lo son desde chiquitas y pueden arriesgarse a esto siempre y cuando necesitan este acompañamiento de los adultos, tal cual Jimena y Valeria lo han dicho. Y bueno, gracias a la Fundación Naumann por acompañarnos en este podcast como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bueno, chicas, ahora vamos a hacer un nuevo segmento del podcast que se llama Tu opinión en un minuto. Entonces voy a hacer una pregunta para cada una y quisiera que ustedes me la contesten en máximo 1 minuto. Si es menos, mejor. Entonces, Valeria, ¿cuál crees que es la razón principal por la que pocas mujeres estudian carreras STEM en el Perú? Principalmente son los estereotipos y la falta de mujeres referentes en la ciencia. Y esto no es porque las mujeres simplemente no les interese la ciencia. Hay que preguntarnos por qué a las mujeres no les interesa la ciencia. Hay una brecha de género muy grande en participación, como digo, en participación de mujeres en un rol de liderazgo. Tan importante que es eso, ¿no? Una líder mujer que nos inspire a poder seguir este tipo de carreras. Y los estereotipos porque en su mayoría son hombres los que estudian ciencias. Así que mi respuesta sería esa, estereotipos y la falta de participación de mujeres en roles de liderazgo de ciencia. Gracias, Valeria. Y ahora, Jimena, hablemos de la escuela. ¿Qué papel deberían jugar las escuelas para cerrar la brecha de mujeres en STEM que Valeria mencionaba? Yo creo que hay 2 cosas. La primera, la capacitación docente, ¿no? Darle las herramientas a los docentes para enfrentarse a estas preguntas que te sacan un poco de onda y perderle el miedo al no saber. Y la segunda, generar espacios de indagación, así no sea la metodología de tu escuela, espacios de indagación para que los chicos exploren, experimenten y despeguen su curiosidad.